Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Rey de mi vida, tú eres ya, gloria te doy, Jesús. No me permitas olvidar tu obra en la cruenta cruz. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí, hizo hazme ver tu cruz. Por fe en la tumba puedo ver que ya vacía está. Ángeles santos de poder fueron tu guardia ya. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Hazme ser pronto, Salvador, mi cruz llevar por ti. Con gozo sufriré, Señor, fuiste a la cruz por mí. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. La primera estrofa. Rey de mi vida, tú eres ya, gloria te doy, Jesús. No me permitas olvidar tu obra en la cruenta cruz. Si olvido de Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Por fe en la tumba puedo ver que ya vacía está. Ángeles santos de poder fueron tu guardia ya. Si olvido del Getsemaní, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Hazme ser pronto, Salvador,
llevar por ti. Con gozo sufriré, Señor, fuiste a la cruz por mí. Si olvido del Getsemaní, aleluya. La última estrofa. Hazme ser pronto, Salvador, mi cruz llevar por ti. Con gozo sufriré, Señor, fuiste a la cruz por mí. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí. Cristo, hazme ver tu cruz. Amén, amén, amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela. Nací en Carora. Les doy mi testimonio de cómo el Señor llegó a mi vida, sacándome del error que, así como a Nicodemo, le buscó en la oscuridad, en sombras que no eran del todo verdaderas. Estando de pequeña, como a los 17 años, me da la inquietud por entrar a un convento religioso, y allí adquirí muchos conocimientos, destrezas, escuché la palabra de Dios de otra manera. Habían muchas lagunas allí que hacían tropiezo para ese encuentro con esa palabra, porque una cosa era la palabra y otra cosa era el testimonio que se vivía allí. Eso hizo que yo tomara la decisión de retirarme de ese lugar, porque en realidad allí no encontré lo que buscaba. Cometí errores, cometí faltas, pero desde esa falta el Señor me habló, tocó mi corazón y me hizo ver la vida de otra forma. Me hizo sentir el valor de la vida, me hizo sentir cuánto me ama, y por eso seguí en esa búsqueda, y en la que ahora, por la gracia de Dios, he encontrado su paz, he encontrado esa paz, esa alegría y esa necesidad que tanto anhelaba. Su presencia en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que decido en mi vida. Viví en un hogar con mucho amor, con muchos principios, con valores, papá, mamá, hermanos, y desde ese mismo hogar salió mi inquietud por buscar las cosas de Dios, viéndolos a ellos, buscar de Dios, aunque de manera muy equivocada. Y así el Señor fue abriéndome puertas
hasta que encontré en el camino, de camino a Mérida, un instrumento que el Señor puso para que me hablara de su verdad. Esa verdad que me ha hecho cambiar, me ha hecho ser una persona diferente, me ha dado otra manera de pensar, de ver la vida, me ha hecho tomar decisiones con más seguridad, me ha dado me ha cambiado el carácter y me ha dado una paz y una alegría que solo Él ha podido dar. Le hago saber de mi testimonio porque sé que esta verdad en la que creo es única y le animo a dar el paso, que solo el Señor tiene, solo su palabra tiene la verdad plena, esa verdad que necesitamos en nuestra vida para poder crecer en santidad. Dios le bendiga, hermano. Mi nombre es Luz Esther Mendoza. Me congrego en el Templo Oasis en Cabudare y mi pastor es el hermano Pablo. Hoy voy a hablarles sobre mi experiencia con el Señor Jesucristo. Yo, para la gracia del Señor, nací en un hogar cristiano y en la etapa de mi adolescencia, en mi afán de querer tener amigos, de encajar con los demás, empecé a actuar y a hacer cosas que no debía. Y el Señor, yo seguía asistiendo a la iglesia y el Señor me hablaba aún a pesar de todo y me decía lo que estaba haciendo mal y qué debía hacer. Pero yo me resistía y no acataba las órdenes del Señor. Mis padres empezaron a tener compañerismo en Ebenezer, con el hermano Osvaldo, y una vez yo pasé y los oí comentar sobre el culto, lo que había hecho el Señor ese día. Y me llamó mucho la atención porque yo había leído y había oído predicar sobre esas cosas que estaban aconteciendo, pero nunca las había visto. Entonces eso impactó mucho en mí y yo empecé a esperar a mis padres todos los cultos para ver qué era lo que había dicho Dios, qué era lo que había hecho el Señor ese día. Yo quería asistir, quería ir, pero tenía miedo de que el Señor me dijera lo que estaba haciendo mal, porque yo sabía que estaba mal. Y tenía mucho miedo de que el Señor lo descubriera así, pero fue tanto mi deseo de querer comprobar por mí misma lo que el Señor estaba haciendo, que un día decidí, le dije a mi papá que quería acompañarlos. En ese día vi con mis propios ojos lo que fue el movimiento del Señor y el Señor hizo un llamado al altar para entregarse y para reconciliarse y ahí pasé yo y me reconcilié con el Señor. Sentí esa paz que nunca había sentido en tanto tiempo, que busqué mucho, ese vacío que sentía, que intenté llenar con las mil y unas cosas, libros, películas, de todo para intentar llenar ese vacío que sentía. Por primera vez me sentía que eso estaba lleno, me sentí tan agradecida del que el Señor me hubiese perdonado todo eso que yo pensé que nunca iba a tener perdón o que ya había cometido demasiadas fallas como para querer venir a enmendarlo. El Señor en su divina misericordia me advirtió de que vigilara y que hiciera algunas cosas y yo por descuido, por no vigilar, como Él me dijo, no lo hice y entonces volví a alejarme del Señor. En ese tiempo mi afán por querer conseguir un trabajo, pero sin consultárselo al Señor ni pedirle si era su voluntad, encontré un trabajo y lo que hice fue utilizarlo de excusa para alejarme y no venir más a la iglesia, para evitar el compañerismo y me alejé cada vez más del Señor. Ahora era más difícil para mí porque ya yo sabía cómo era sentirme con el Señor, sentirme en su presencia, sentirlo llenándome y yo cada vez sabía que me alejaba más.
pero me daba vergüenza volver a llegarle porque yo decía, Señor, ya yo te llegué una primera vez, me perdonaste, volver, por yo no querer estar, por no vigilar, Señor, volver a tener que decirte, vuélveme a perdonar por lo mismo que ya me habías perdonado antes. Yo sentía que no podía. El enemigo me puso pensamientos a mí de vergüenza con mis hermanos, y yo veía a los jóvenes que estaban conmigo y yo decía, yo los veo avanzar y yo estoy estancada, decía yo ¿para qué voy a ir? Qué vergüenza, o sea, yo qué voy a hacer allá si yo estoy mal, si yo no estoy haciendo las cosas. Era terrible, y los pocos cultos que venían era una batalla porque el enemigo me decía, ¿para qué vas a ir? Si tú sabes cómo estás, si tú sabes lo que estás haciendo, ¿para qué vas a ir? Y eran más los cultos que no ganaba, y los pocos que venía, el Señor me decía, arrepiéntete y no lo hagas más, vuelve, pero yo decía, voy a volver, pero no volvía, caía, y me costó mucho levantarme y tomar esa decisión. Y una vez en un culto de jóvenes, el Señor hizo un llamado y yo dije, no, Señor, hasta aquí. Ya yo me sentía mal porque el mismo pecado me atormentaba, lo que hacía ya me atormentaba. Yo sabía que en algún momento iba a llegar, pero no, yo decía, Señor, ¿por qué no puedo dejarlo? Entonces, en ese momento yo dije, no, Señor, hasta aquí, mañana voy a empezar a arreglar las cosas que tú me has dicho, que las veía difícil, que las veía que me costaban, porque yo los quería, y entonces me costaba dejarlo porque era una decisión mía, el Señor no podía decidir por mí, era una decisión mía. Entonces dije, no, Señor, hasta aquí. Y ese día empecé a arreglar las cosas que el Señor me había dicho, las dejé, y me di cuenta que era el enemigo que me hacía decir que no iba a poder, que yo iba a querer volver a eso, porque después que volví y empecé a entrar con el Señor, me volví a dar cuenta que era tan fácil esa decisión, y que el enemigo te pone tantos pensamientos de que tú no vas a poder, de que el Señor, si ya te perdonó una vez, tú vas a volver, te pone una pena, un orgullo. Y lo que más me afectó fue haberme alejado del compañerismo de mis hermanos, pero gracias al Señor en su divina misericordia, volví otra vez, y el Señor me ha llenado de su gracia. No ha sido fácil, ha habido altibajos, pero el Señor sigue ahí diciéndome que continúe, y yo sigo esforzándome cada día más para agradarle a mi Señor. Al principio, para un joven, el principio es lo más difícil, porque uno está llegando, uno viene con esa sed de querer llenar algo, pero es difícil porque tú estás conviviendo con el mundo, viendo todas las cosas que te ofrece el mundo, lo fácil que es, que todos lo hacen, y ver que con el Señor las cosas son distintas. Y al principio el Señor te pide que seas tú dejando esas cosas, una decisión tuya. Entonces eres tú contra ti mismo, peleando esa batalla, reteniéndote de hacer las cosas y queriendo el Espíritu Santo para que las cosas puedan ser más fácil. Al principio es difícil, y es cuando el enemigo más nos tienta, porque es como uno queriendo hacer las cosas bien, las cosas del mal se te ponen incluso mucho más fácil, se te ponen a la mano todas, las que tú incluso querías hacer, se te pone todo fácil, el enemigo todo te lo pone a la mano para que tú desistas de eso. Pero cuando tenemos esa experiencia con el Señor, que el Señor nos llena de su Espíritu Santo, se vuelve más fácil, ahí deja de ser todo difícil, porque ya el Señor te quita ese deseo del mundo. Al principio eres tú quitándote las cosas del mundo, obligándote a no hacerlas, pero ya después el Señor te quita ese deseo de querer hacerlo. Ya ves eso y no te afecta, ya de verdad tus prioridades son otras, tú quieres es agradar al Señor, saber cuál es el propósito del Señor contigo, y es más fácil. Siento que ya es más fácil cuando ya tienes el Espíritu Santo y ya te has rendido completamente al Señor. Eso, tú ves.
Ser las personas en la universidad o en la broma nos van a llamar raro. Pero ser raro no debería ser algo que nos afecte, porque en realidad nosotros sabemos que nos espera algo mejor. Y el Señor nos recompensa muy bien. El Señor no nos va a pagar por mal, y las cosas no nos las va a decir por mal. No es como si el Señor dice, no, solamente quiero tu sacrificio, que te van a llamar tal, te van a decir nada, pero yo no te voy a brindar nada, ¿no? El Señor nos da regalos preciosos. Solamente debemos buscar más al Señor cuando estamos en esa etapa, buscar más fortaleza del Señor, porque vienen las burlas, pero hazlo, después pides perdón, pero eso no es nada. O incluso vienen los más sagaces que quieren con la misma palabra decirte, pero es que eso no tiene nada que ver, y te la razonan que tú te quedas como pensando. Es el momento donde uno más tiene que pedirle al Señor fortaleza y sabiduría, porque tampoco es echárselos todos de enemigos, o decir, no, expresar de una manera enojada que tú eres cristiano, que te respeten. No, tampoco es llegar a esos extremos, sino pedirle a Dios sabiduría para saber mantener tu posición, que te la respeten y que vivas en sana paz, porque al final son compañeros, al final son estudiantes, y tener misericordia. Creo que verlo desde la misericordia, porque es estar agradecido de que el Señor te lo ha revelado a ti y a ellos no les es revelado esto que es tan grande como es la salvación que nos ha dado el Señor. Así que mi cosa es ese. Okay. Espero que este testimonio les haya sido de mucha ayuda para su vida, para aquel joven que esté pasando por una situación similar, y que sea testigo de que el Señor todo lo perdona, que Él es misericordioso con nosotros y que siempre va a estar ahí, es nuestro mejor amigo fiel. Espero que esto le haga sabia bendición. Dios lo bendiga. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Unidos para un propósito. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico de acá del Tabernáculo Ebenezer desde Barquisimeto, Venezuela. Para cada uno de ustedes que están de día en día allí oyendo palabras, y palabras de vida eterna. No son palabras de un ser humano, porque el ser humano las palabras se las lleva el viento, pero las palabras eternas que habla el Señor aunque habla a través de un ser humano, pero son palabras que son espíritu y son vida, dijo el Señor. Mis palabras que yo hablo no son espíritu, son vida. O sea que ellas es la que van a llevarlo usted entonces al conocimiento, llevarlo a una exactitud perfecta, al conocimiento pleno del Dios Todopoderoso, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual Él ha provisto ese camino para el hombre para que pueda llegar a ser salvo, porque sabiendo y entendiendo por la palabra de Dios que el hombre pecó desde el principio y fue apartado, fue echado a un lado por causa de la desobediencia a su palabra. Entonces vemos que el Dios, el Todopoderoso, ha provisto entonces un camino, ha provisto un lugar, ha provisto esa vía de escape para que el hombre pueda entonces obtener salvación. Y salvación, ¿quién la pudo hacer? Sino solamente un Dios grande y poderoso y misericordioso como fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él quiere esa unidad nuevamente, esa unidad que se perdió allá en el principio, cuando el hombre se apartó de Dios, sabiendo que entró la muerte por causa de la desobediencia, y sabiendo que el pecado, que lo que significa es muerte, ser apartado de Dios, allí entonces Dios tuvo que proveer de ese camino, y ese camino glorioso a través de la sangre gloriosa de Emmanuel, que fue la que derramó allá en la cruz del Calvario ese Dios todopoderoso y misericordioso. Por eso queremos hablar, amado hermano, en esta preciosa tarde que Dios nos ha concedido por su gran bondad en este día, que les hable a sus corazones, que sea Él mismo que pueda tomar ese instrumento en sus manos y hablar a través de los labios de cada hombre que se para aquí en este lugar para hablarle a ustedes allá en lo más profundo de sus corazones. Y ese es el propósito que cada uno de nosotros tenemos como
predicadores aquí del Evangelio. Ese Evangelio que son las buenas nuevas de salvación, para que usted pueda entender el propósito que Dios quiere para el hombre que está aquí sobre la tierra. Dios hizo al hombre perfecto. Dios hizo al hombre para que fuese como Él, que se enseñoreara de todo lo que la creación que Dios había hecho. Pero vemos la desobediencia y lo que trajo las consecuencias es el pecado, muerte, enfermedades, tribulaciones y todo lo que vamos a ver en este mundo. ¿Por causa ¿qué? De la desobediencia. Por eso, amado hermano, queremos hablar entonces de esa unidad que Dios quiere entonces tener otra vez, como en el principio, con sus hijos, como estaba con Adán y Eva allá, unidos, juntos, como una familia. Y es lo que Dios siempre ha querido. Pero vemos que las cosas que han acontecido, hubo entonces desobediencia y vino entonces las consecuencias. Así que, amados hermanos, les invito para empezar de una vez este día, que por su misericordia nos ha permitido entonces abrirnos nuestros labios para hablar su palabra, y les quiero invitar entonces que abran conmigo Efesios capítulo 4, y allí leemos una porción de la palabra para que hablemos entonces de este tema que vamos a abrir en este día. Lo hemos titulado Unidos para un propósito. Así que veamos entonces el desarrollo a través de su palabra, cuál es el propósito que Dios quiere para con nosotros, para con su pueblo, y qué es lo que Él está haciendo, está haciendo y hará. Entonces, quiero que hablen conmigo entonces para que continuemos entonces y le demos a su palabra, le demos entonces la preeminencia al Espíritu Santo para que Él pueda hablar a sus corazones. Y leemos entonces en el nombre del Señor Jesucristo, capítulo 4 de Efesios, del versículo 1, leemos allí, dice así, en su nombre, de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como sois ya también llamados, a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas, y en todos vosotros. Pero a cada uno de vosotros es dada la gracia de conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué subió? ¿Qué es? Sino que había también descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas y otros evangelistas, otros pastores y doctores, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que hemos leído esta porción, que el Señor entonces añada su palabra que ha de ser salida a través de nuestros labios y que pueda hacer esa obra ya en sus corazones. Así que la invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día, este nuevo día, Señor, que hemos visto tu luz, Señor. El sol que sale, Señor, para bueno y malo, tu lluvia para justo e injusto, Señor Jesús. Oh Padre Santo, qué misericordioso eres, Señor Jesús, cuando le das nuevamente, Señor, a la vida, Señor, al ser humano, Señor. Sabemos, Señor, que todo hálito de vida está en tus manos, Padre mío. Gracias te damos, Señor, por aquellos que también se los has renovado, Señor, en este día, Señor. Aquí que están alrededor del mundo, Padre eterno, te damos gracias, Señor Jesús, que has
es el que tú eres que nos sostiene, Señor, con tu gran misericordia, Padre mío. Gracias, Señor, por tus bondades, Señor Jesús, para con nosotros, Señor. Todos tus beneficios, Señor, que son innumerables, Padre mío. Gracias por ello, Señor Jesús. Gracias por habernos traído con tu protección y con tu cuidado, Señor, a este lugar, Padre mío, a traer tu palabra. Tu palabra, Señor, que no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado. Padre eterno, gracias te damos, Señor Jesús, por ello, Señor Jesús. Y ahora te pedimos, Señor Jesús, tu gracia, tu sabiduría, a través de tu Espíritu Santo, que tu unción, Señor, pueda venir, Señor Jesús, y hacer, Señor, oh Padre Santo, abrir nuestros labios para hablar tu palabra con confianza, Señor. Cierra, Señor, mis labios, Señor, si cualquier palabra que no esté de tu agrado, Padre Santo, que no quieras que salga, Señor, ciérralo y salga las palabras correctas, Padre mío, para que leen gracia al oyente, oh, palabras sazonadas con sal, Padre mío, que den ese gusto, que tengan sed, Padre mío, para que puedan beber agua, Señor, y agua de tu palabra. Porque te lo pido así en el nombre del Señor Jesucristo. Apareja cada corazón, Señor, cada hombre, cada joven, cada niño, oh Señor, cada anciano, Señor, que está allí, Señor, atento a tu voz. Háblale, Señor Jesús, a través de tu Espíritu Santo, allí a sus corazones, porque te lo pido así en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias. Oh, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vemos entonces, amado hermano, ya leímos la porción de la Escritura y como les dije, en el tema que hemos titulado hoy, que para abrir en este día, lo hemos llamado entonces unidos para un propósito. Entonces, veamos entonces a través del desarrollo de la predicación cuál es el propósito de Dios. ¿Para qué Dios entonces está llamando a una unidad? ¿Para qué está llamando a qué propósito? Y esto es lo que queremos entonces ver que a través del trayecto del desarrollo de la predicación, veamos entonces puntos importantes que tenemos que saber y entender de su palabra. O sea que primero entonces hay un llamamiento para un propósito y una vocación que tiene que ejecutarse. Ahora, hay que hacerlo, hay que llevarlo a cabo. Ese propósito por el cual es llamado el ser humano o el hombre de Dios, y el cual entonces hay que ejecutar entonces que haya una vocación. Por eso dice allí en el versículo 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que soy llamado. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, el que sabemos que llama es Él, y que llama es a traer a ese compañerismo con cada uno de sus hijos. Sabiendo que la vocación lo que significa es un llamado para una misión, y esa una misión que tiene que llevar a cabo el hombre de Dios, que tiene que hacer lo que Dios requiere que haga, porque vemos que un llamamiento sí, cuando llama un llamamiento que venga, pero cuando una persona ejemplo que es llamada para llevar a cabo una labor, un trabajo, y alguien pone una empresa, necesito un operador para una máquina de hacer papeles. Entonces, aquel hombre que va al llamado que le están haciendo allí, que necesitan aquel operador de aquella máquina, entonces va con sus papeles, ve con el currículo y cuando llega allá, entonces los revisan, los chequean. Y si aquel hombre tiene los papeles en regla y sabe operar la máquina para la cual lo están llamando, entonces ese es el hombre que necesita aquella empresa para trabajar y a que opere aquella máquina que está allí en aquella compañía. Pero si vemos si es llamado y cuando llega no llena los requisitos de lo que necesitan aquella empresa, no sirve para la operación de aquella máquina, entonces no, usted no me sirve, no puede operar esa máquina porque no llena los requisitos y no es su vocación, porque usted quizás no se preparó para eso, porque vemos que cada hombre, cada mujer que está sobre la tierra tiene una vocación, se estudia, yo voy a estudiar tal cosa y me voy a abocar a eso para obtener un propósito.
y cada hombre, cada mujer lo hace aquí, los que están aquí sobre la tierra. Entonces, en lo natural vemos eso. Por ejemplo, ponen una solicitud a una dama que necesitamos una dama para decir, desempeñar, por ejemplo, una costurera, una compañía costurera. Se necesita costurera de profesión. Y va entonces la dama, va allá. Y por ejemplo, lleva su currículum y cuando lo miran el dueño que lo está llamando para hacer aquel trabajo y ve, no, pero usted es cocinera, que no tiene, que usted es costurera. No, pero es que yo lo puedo hacer también. No, porque no necesitamos no necesitamos una cocinera, necesitamos una costurera. Entonces, ¿qué significa? Que aquella dama no está consciente, no está al tanto de lo que le están llamando, no sabe cuál es su vocación, no sabe para qué la están solicitando entonces. No, pero es que yo lo puedo hacer, no, pero es que no está para llamarla para hacer esa cocinera, sino para ser una costurera. Entonces, allí entonces el hombre, la mujer, cuando el propósito de Dios tiene que cumplirse, está llamando es para una cosa y un propósito, a pertenecer allí a como uno de los miembros del cuerpo del Señor. Pero vemos que en lo natural tienen un hombre que tiene una compañía o el jefe, tienen que llamar entonces a alguien que sepa, que tenga conocimiento, que su vocación sea esa. Si es un liceo o un colegio, bueno, necesitamos profesor de matemática y no va a aparecer un profesor de física porque no es igual. Entonces, tiene que tener su vocación para el cual es llamado. Y si es profesional, si es su profesión, mejor que no tenga nada que enseñarle porque todo tiene que ser profesionales que están exigiendo aquella compañía o aquel colegio. Pero quizá la mujer diga, no, pero es que yo no sé costurera, pero yo sé cocinar y yo quiero aprender. Ahora, queda de parte de aquel hombre, aquel jefe, sí, bueno, vamos a enseñarte, pero si no, no. Aquí queremos una profesión de una vez que sepa de costurera, sea de costurera o aquel hombre que sea un profesional en la materia que están llamándolo. Por ejemplo, que si llegue y no ve entonces, ¿para qué fue llamado entonces? No le sirve a aquel hombre de la compañía. Quiere decir que no sabe cuál es su vocación, no sabe para cuál fue el propósito que lo llamaron. Está entonces extraviado en su mente a sí mismo. Ahora, Señor nos dice en su palabra que Él ha predestinado para una cosa, para un propósito, a lo suyo, el cual cada hijo que Él conoció desde antes de la fundación del mundo, que estaba con Él allá, Él los predestinó, porque eso es lo que nos enseña la Escritura. Allí el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 8, Él nos dice que hay un llamado, una predestinación. Dice allí el versículo 8, versículo 28 de Romanos 8. Dice, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Entonces, ¿qué vemos allí entonces? Que hay un llamado y hay un propósito para el cual Dios quiere al hombre. Ahora, allí vemos en cada una de las cosas que Dios ha predestinado. Y dice en el versículo 29, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora vemos entonces que hubo un llamado y hubo ¿qué? Un propósito para cada uno de los que el Señor quiere y que tengan esa vocación que Dios va a ponerlo a hacer cada uno en su punto o en su lugar. Así como tiene un cuerpo natural, como tenemos un cuerpo natural, cada uno de nosotros, que tenemos muchos miembros en ellos, allí entonces Dios tiene un cuerpo que son sus hijos en la iglesia, que Él tiene entonces un propósito para cada uno de ellos y tienen que tomar entonces su lugar, que es la vocación que Dios le ha predestinado para que sea entonces conforme al propósito que son llamados. Alabado sea el nombre del Señor, que llamen y hagan el trabajo
que por cual Dios los ha predestinado para eso. Eso es que Dios, haciendo que un trabajo, porque el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos, dice. Pero fuera de mí no podéis hacer nada. O sea, todo pámpano que no lleve fruto será cortado y echado al fuego, dijo el Señor. Entonces, ¿qué quiere el Señor entonces? Estar unido allí con los miembros de su cuerpo. ¿Y para qué quiere entonces un propósito el Señor? Llamando, haciendo un llamado para que hagan entonces una labor a quienes, a los ministros, a los hombres de Dios que han de llevar entonces a un pueblo a esa unidad perfecta, unido para un propósito. ¿Ves? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, vemos entonces que hay un llamado para un propósito y es a la unidad. ¿A la unidad de qué? De compañerismo, llamarlo humanamente, compañerismo para un trabajo. Sí, puede ser para un trabajo, pero aquí está hablando de la unidad del Espíritu. La unidad es el propósito, la unidad del Espíritu de Dios, no el Espíritu del hombre, porque el Espíritu del hombre falla continuamente, pero el Espíritu de Dios nunca falla. Por eso él dijo ya, cuando venga el Espíritu de verdad, venga el Consolador, redarguirá este mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dijo, de pecado por cuanto no creen en mí, dijo el Señor, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Entonces, vemos que las consecuencias que trae cuando viene el Espíritu, que es lo que quiere que tenga la unidad cada uno de sus hijos, para que no vengan entonces a tropezar, a caer, sino llevarlo entonces a una unidad, los miembros del cuerpo del Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea su palabra. Así que, ¿qué quiere Dios entonces? Una misma mente, un mismo corazón, un mismo sentir, en un mismo espíritu. Es lo que Dios quiere entonces que se lleve a cabo. Porque, ¿qué dice allí? Efesios 4, versículo 12. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. ¿Qué quiere Dios? Humildad, mansedumbre, amor. ¿Ve? Entonces, Dios quiere entonces que los que se han llamado tienen entonces un propósito de llevar entonces a cabo ese amor y darlo a conocer, mostrarlo al mundo. ¿Para qué? Para llamar la atención de traer los miembros que están dispersos por alrededor del mundo, los que no han despertado a esta verdad, traerlo entonces al conocimiento que hay un cuerpo que tiene que ser entonces allí puesto cada uno en su lugar para que él lleve a cabo entonces el propósito para el cual son llamados. ¿Ves? Así son las cosas del Dios Todopoderoso. El versículo 3, solícito a guardar la unidad del Espíritu. ¿Ves? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Allí está entonces puesto cada uno en ese propósito para llevar entonces a cabo ese vínculo de la paz. Dice entonces, ahora, ¿por qué vemos ahí en el mundo, hoy en día, amado hermano, tanta desunión, tanto pleito, tantas divisiones? Simplemente, ¿por qué? Porque no han entendido el propósito por cual son llamados. No lo han entendido, no lo han comprendido, sino que quieren hacer cada uno conforme a sus ideas que les llegan o que ellos creen que son convenientes, que ellos creen de esa manera y nadie los va a sacar de allí. Entonces, no les ha sido revelado esa palabra todavía, que Dios quiere la unidad, que Dios quiere entonces que lleguen al conocimiento pleno para así poder formar completamente ese cuerpo del Señor aquí en la tierra, el cuerpo del Señor Jesucristo. A la unidad no ha sido entonces la revelación para ellos, porque no han podido entender ni comprender. Por eso hay tantas divisiones en el día de hoy, el cual
estamos viviendo en este mundo, amado hermano. ¿Por qué causa? Porque unos son incrédulos, otros no creen a la manifestación del Espíritu de Dios, no creen a las manifestaciones de los dones espirituales. Entonces se convierten en ¿qué? Incrédulos, se convierten en Tomases y Tomasas. O sea, hablando para hacerlo entender, como tuvo Tomás allá, Tomás, el discípulo del Señor, uno de ellos, vio las maravillas, vio las manifestaciones del poder de Dios en su medio, andando con Jesús aquí sobre la tierra, pero aún cuando le dijeron, el Señor ha resucitado, después de crucificado, el Señor ha resucitado. Dijo, no, yo no creo, dijo Tomás, si yo no meto mis dedos en su costado y en sus heridas de sus manos, no creo eso. ¿Ves? Que se convirtió en un incrédulo, aún viendo esa grandeza de Dios manifestando aún en él mismo, porque Dios le dio poder para que echara fuera demonios, para que le resucitara muerto, limpiara leproso y levantara los paralíticos. Él haciendo eso mismo, ese poder de Dios que le había entregado en sus manos, aún no cree entonces esa sobrenatural, esa cosa maravillosa que fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, no creo eso, si yo no meto mis dedos, no lo veo, no lo creo. Entonces, allí estaba entonces el punto, se volvió un incrédulo, sabiendo y entendiendo que había un poder sobrenatural que él lo había visto con sus propios ojos. Y hoy hay muchos Tomases y Tomasas, amado hermano. ¿Por qué esa causa? Porque no creen que los dones espirituales, la manifestación del Espíritu, tienen que estar en la iglesia en el día de hoy. Por eso le dicen Tomasa y Tomasa que están en el día de hoy incrédulos todavía. Aunque dicen creer la palabra, que dicen tener el mensaje de la hora, que dicen tener la revelación, pero no creen los dones y se convierten entonces en Tomasa y Tomaso. Tomasa y Tomás. ¿Ves? Entonces, allí está el punto. Se convierten en incrédulos. Allí entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Tiene que darle entonces una palmadita allí duro, cachetearlo para que despierten a la realidad. ¿Por qué causa? Porque cuando el Señor vio que Tomás, o el apóstol Tomás, no creyó, entonces a los 8 días dice que se le presentó nuevamente, estando las puertas cerradas, allí donde estaban ellos, allí, escondidos allí, se les presentó y les dijo, pasa a vosotros. Y allí entonces, ¿qué se dirigió? A los discípulos, se dirigió específicamente a uno, el cual fue Tomás, el incrédulo, que quedó grabado allí en la escritura, quedó allí plasmado en la escritura para que tuviera nosotros una enseñanza sobre esto. Dice entonces que se dirigió a Tomás allí, y Tomás cuando le vio, lo llamó, Tomás, ven acá, mete tus manos aquí en mis heridas, en mi costado y en mis manos. Y Tomás le dijo, sí, yo voy a tomar y a probarlo si es verdad. No, ahí inmediatamente cuando lo vio allí, lo que hizo fue caer de rodillas, postrado delante del Señor, y le dijo, fue clamando, Padre mío, Señor mío. Allí entonces, ¿qué dijo el Señor? Porque creíste, porque me viste, creíste. Le dijo entonces, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, allí tenía que entonces ver para poder creer. Amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, nosotros no vimos al Señor en la cruz crucificado. Nosotros no vimos cuando resucitó. Nosotros no vimos caminando con Él, pero sí creemos por fe, amado hermano, que ese acontecimiento pasó porque vemos las cosas sobrenaturales a través de lo que Él prometió, a través de sus dones espirituales, a través de la manifestación de su espíritu en el día que estamos viviendo, que está el Señor presente. Él se hace presente cuando lo invocan. Él se hace presente cuando hay una necesidad. Él se hace presente a aquellos que le creen. Por eso, amado hermano, esto es para creyentes, no para incrédulos, no para Tomás ni Tomasa. Bendito sea el nombre del Señor. Ver para creer, no, créalo por fe. Porque ¿qué fe? Las cosas que se esperan, la manifestación de las cosas que no se ven. Es algo que una seguridad que tiene que estar en su corazón. ¿Por qué?
la fe que lo hace entonces ver y entender la revelación perfecta del Señor Jesucristo. Que Él no está llamándose ¿qué? Está llamando a una unidad, nos está llamando a ser unidos para un propósito. Y por eso, amado hermano, Dios entonces está llevando los requisitos a cada uno y viéndolo lo que Dios quiere llevar a cabo. Y si vemos allí unos testimonios que hablando de un hermano, fíjese, un hermano que era, era un ministro, porque eso es lo que estamos hablando. Los ministros hoy, Dios está llamando a los ministros a esa unidad, unidos para un propósito. Y después lo está llamando para llevar a cabo un trabajo, una labor, que es hacer la misión que Dios tiene determinada que ellos cada uno lleven, y es llevar su palabra. Primeramente, el evangelio, llevar el amor por las almas, aquellas que están allí en el mundo, extraviadas, y traerlas al conocimiento pleno de su palabra. Ahora, aquí vemos una pregunta que le hacen a un hermano. Un hombre que era muy sabelotó, vamos a decirlo así. Era el presidente de las misiones de Sudán. Y dice allí que este hombre le hace la pregunta a el hermano Branja, al profeta de esta edad. Le hace una pregunta hablando de los dones espirituales, porque ellos no creían en las manifestaciones de los dones espirituales. Ellos no creían que eso tenía que moverse en la iglesia, en el día en estos siglos. O siempre se ha movido y nunca dejará de moverse hasta que Dios se lleve a su pueblo a los cielos. ¿A qué? A la fiesta de las bodas del Cordero. ¿Ve? Entonces, vemos que este hombre le hace una pregunta, le dice, hermano, ¿qué piensa usted de los pentecostales? Porque sabemos que los pentecostales se mueven los dones, ellos trabajan con los dones espirituales bastante, y ellos los creen con todo su corazón y se manifiesta en ellos, pero hay quizás están fuera un poquito de orden, pero no los han canalizado bien como tuvo la iglesia ya de Corintios. Pero Dios sabe que los dones tienen que estar en la iglesia. Pero este hombre, como ve el poco desordenar la cosa, ellos no creían en las manifestaciones de los dones espirituales a la iglesia pentecostal. Y le hacen la pregunta al hermano y le dice, ¿qué piensa usted de los pentecostales? Y el hermano lo que le dice es, yo me asocio con ellos, le contesté. Y la razón por la cual yo me asocio con ellos es porque ellos tienen algo que usted no tiene. Y con su fanatismo y todo eso, ellos tienen una verdad de la cual usted no sabe nada. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, viene una pregunta y viene la respuesta, el cual el profeta le dijo claramente, si le fue sincero diciéndolo. O sea, no le importó quién era aquella persona, qué tan famoso, qué tan grande, qué tan popular era, sino le dijo, aunque si fuera el presidente de la República, o sea, o así como decía un Juan el Bautista que le dijo a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. O sea, no importa la jerarquía que tenga el hombre, un hombre de Dios va a decir la verdad, le duela o no le duela. Así entonces él le dijo aquí a este hombre que le hizo la pregunta, le dijo, bueno, yo me asocio con ellos, con los pentecostales, porque ellos tienen algo que tú no tienes. Y así ellos sean los llamados fanáticos, aleluya, lo que sea, pero ellos tienen algo que usted no tiene. Y entonces dice, yo le estaba hablando, diciendo esto a uno de los hombres más famosos de América en ese entonces. Sí, señor, él era presidente de las misiones en Sudán, muy famoso en todo el mundo y fundamental hasta el hueso. Él conocía las escrituras y la muerte, entierro y resurrección del Señor Jesús. Lo predicaba como una cosa en fuego, pero eso no es. El diablo puede hacer eso también. El diablo es tan fundamental como él solo, ¿ves? Y al fundamentalismo también.
El diablo conoce la escritura y él se la va a predicar también. Él se la va a decir y citársela a diestra y siniestra, porque él la conoce. Por eso no es lo que usted tenga el conocimiento, la teología que usted tenga en su mente, es lo que Dios quiere o lo que el Dios le ha revelado que usted haga. No porque su conocimiento no lo lleva a ninguna parte, sino que lo va a hacer extraviarse más de la verdad. Por eso la respuesta que le dio este hermano a este presidente de las misiones Sudán, porque ellos no creían en las manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia, porque yo pensaba que era para el pasado, ya eso no era. Ahora, él le dice entonces que ellos, los pentecostales, yo me asocio con ellos, les dijo, porque ellos tienen algo que ustedes no tienen. O sea, ellos así sean fanáticos, así los llamen aleluya, como lo que bulloso, ruidoso, pero ellos tienen algo que creen en las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, dice, porque, hermano, Jesucristo dijo, a menos que el hombre no sea nacido del Espíritu de Dios, no verá el reino de Dios. Entonces, allí está claro. El Espíritu Santo es el que te va a guiar a toda verdad, amado hermano, el que te va a llevar por las sendas de justicia, por las sendas que Dios ha trazado para el ser humano. Sabemos que la gran razón que Dios está llamando a la unidad es para que haya un acuerdo, haya una unidad perfecta en el Espíritu y así llevar a cabo la obra que Dios quiere que se lleve aquí sobre la tierra. Y es la perfección de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, vemos entonces que este hombre de las misiones, entonces ellos pensaban, le enseñaban a la iglesia, le enseñaban a todos los discípulos de ellos que eso no era acorde ya, las manifestaciones, los dones espirituales en la iglesia, ya no era para ese tiempo. Pero entonces decían que si un hombre hablaba en lengua, no tiene cavidad aquí con nosotros, es lo que pensaban ellos. No pueden tener cavidad con nosotros porque eso no va. Entonces, ¿alguien habla en lengua? No, sáquenlo para afuera, échalo para afuera porque no se puede juntar con nosotros porque eso no está aquí con nosotros, no lo creemos. Eso es lo que pensaban ellos allá en la misión de Sudán, este presidente. Pero déjeme decirle algo, dice el hermano. Yo les dije, ellos no tienen cavidad para Jesucristo, pues Jesucristo habló lenguas desconocidas y murió hablando en lenguas desconocidas. ¿Ve? Entonces le está haciendo claro que si los pentecostales no tenían cavidad con ellos, entonces Jesucristo no tenían cavidad con este ministerio de las misiones de Sudán, porque ellos no creían en las manifestaciones de los dones espirituales en la iglesia. Entonces, si no creen en los dones espirituales, amado hermano, amigo que me escucha, ministro que está predicando la palabra del evangelio, si no creen las manifestaciones del Espíritu, que son los dones espirituales para el día de hoy, entonces Jesucristo tampoco tiene cavidad en ustedes, porque no puede estar en la iglesia, porque ustedes lo han echado fuera de la iglesia porque han sacado los dones que son parte del cuerpo del Señor. Son los dones espirituales que Él los tiene allí para trabajar y obrar en el hombre para llevarlo a una plenitud. Pero si no quieren los dones espirituales, entonces Jesucristo quiere decir que ya no tienen cabida en ustedes. Se sale para afuera, amado hermano, ministro que me oye. Por eso estamos hablando de los líderes, el cual es el mal que está aconteciendo en el mundo en el día de hoy. El mundo religioso se ha apartado a hacer sus propias ideas y llevando el evangelio a sus propios medios, ideas hechas por el hombre, pero Dios tiene un evangelio. Por eso el apóstol Pablo dijo claramente, si un ángel del cielo viene a predicar otro evangelio del cual ya hemos anunciado, sea anatema. Así que no es que hay otro evangelio, sino hay hombres que lo han pervertido, que lo quieren poner a su disposición a la manera que ellos la tienen en un libro, lo tienen en algo ya plasmado como creyéndolo como una verdad, pero es una cosa que le han puesto entonces levadura y lo han entonces pervertido. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué hace el Señor? Bueno, no quieren los dones, bueno, me retiro. ¿Y
quédense ustedes con los de ustedes entonces, con sus ideas, con sus cosas hechas por el hombre, sistema que hace el hombre y se encierra allí mismo. Entonces, dice allí entonces que Jesucristo no tendría parte con ustedes. ¿Por qué causa? Porque Él habló lengua, andando, predicando, y habló aún lengua desconocida allá en la cruz del Calvario cuando estaba en la crucificado. En una ocasión el Señor Jesús, dice la Escritura, que iba a camino allá a la casa de Jairo. Jairo tenía una hija enferma, pero Jairo era uno de los fariseos de la ley, un hombre erudito, pero tenía una gran necesidad. Mire lo que Dios permite a veces cuando el hombre es predestinado para ser llamado por Dios para el propósito de que hagan la labor. Entonces, este hombre tuvo que el Señor llamarlo por la vía dura, por las aguas turbias y no por las aguas mansas. Por eso le digo, amado hermano, unos son llamados por la vara del Señor y otros por las correcciones mansas, para que entren de una vez al propósito el cual tienen que ser llamados y llevarlo a trabajar en la vocación el cual Dios tiene predestinado yo para el hombre de Dios. Entonces, vemos que el Señor, cuando iba entonces camino a llevar, a sanar a la muchacha, la hija de Jairo, una muchacha de 12 años que le enfermó, pero en camino dice que vino un mensajero y le dijo a Jairo: no molesta, maestro, porque ya tu hija ha muerto. Y él le dijo: no importa, no temas. Y siguieron adelante. Llegaron a la casa allí de Jairo y estaban llorando por la muerte de la muchacha. Y él dijo: ella no está muerta, ella duerme. Sin duda alguna, allí viene, dice la Biblia, que se burlaron y empezaron a reírse. ¿Cómo que no está muerta y la vemos muerta allí yaciendo en la cama? Ellos no creían en la manifestación del poder de Dios que estaba allí en Jesús. Pero entonces, ¿qué lo hizo el Señor? Los echó fuera, a esos incrédulos, fuera de la habitación donde estaba la muerta, y allí entonces quedó con el padre, la madre y los discípulos allí. Y allí entonces sí pudo orar, porque ya había, no porque Jairo estaba llamado a creer, estaba llamado a su corazón ponerlo delante de Dios para creer en la manifestación que estaba aquel hombre que estaba allí delante de él, llamado Jesús, el cual Dios había permitido con ese propósito, esa muerte, o que la muchacha durmiera. Y allí dice la Biblia que entrando allí en la habitación, entonces los llamó a ellos y le dijo a aquella muchacha, habló en un idioma extraño, una lengua diferente, y dijo: Talita Kumi. Ahora, sabemos que allí quizás tuvo que haber un intérprete, quizás fue la esposa de Jairo o mismo Jairo o algunos de los discípulos que oyeron aquella voz. Unos quedaron quizás en el aire allí, no entendían, pero sin duda alguna hubo uno de ellos que oyó la interpretación de aquella palabra Talita Kumi, el cual cuando fue interpretada significaba: a ti te digo, muchacha, levántate. Entonces, allí inmediatamente que muchacha fue levantada, puso en pie y le dijo: dele de comer. Entonces, allí estaba entonces que claramente que el Señor hablando en idioma diferente, una lengua que es de Dios, una lengua que Dios tiene que tenerla para poder dar una palabra de profecía a la iglesia y darla a conocer para ser edificada. Entonces, en otra ocasión dice que le trajeron un sordo mudo, no oía nada. Y allí entonces, ¿qué dijo? Otra palabra, entonces, una lengua extraña, le dijo Efrata, que significaba, también vino otra interpretación, que significaba sea abierto. Y allí, en la otra ocasión que el Señor pudo también hablar palabras en otro idioma, para que usted vea que las lenguas tienen que estar en la iglesia, no pueden estar fuera. Usted no puede sacar un brazo del cuerpo de suyo, porque si no, entonces queda mocho. Le van a decir entonces el mocho, el cuerpo mocho, porque no tiene un brazo. Entonces
Entonces, las lenguas no pueden estar fuera del cuerpo, tienen que estar allí, en el cuerpo del Señor, en los dones espirituales, para poder hacer la obra que Dios tiene, aquellos que son llamados para eso, para ejecutarla. Entonces, vemos que la ocasión que estaba el Señor en la cruz, que allí estaba ya para expirar, dar su espíritu, dice allí en una lengua desconocida, dice, Eli, Eli, lama sabatani. Y aquellos hombres que estaban allí, los religiosos, mira, decían, mira, está llamando a Elías, mira, veamos a ver si lo viene a salvar. O sea, quedaron en el aire, no sabían qué era, pero sin duda alguno vino una interpretación a algunos de los discípulos, a algunos que estaban allí, puede ser a Juan, no de los que estaban allí en la cruz. Y la interpretación era, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, sabemos entonces que al venir una lengua extraña, Dios tiene que mandar la interpretación para que sea entendible, para que se lleve a cabo el propósito para el cual Dios la ha enviado su palabra. Entonces, Dios habló en idiomas diferentes. Por eso le dijo el hermano a este hombre, si no creen entonces en un hombre que hable o una mujer que hable en lenguas espirituales, que en lenguas desconocidas, entonces no tiene cabida en nosotros. Digo, entonces Jesucristo no tiene cabida en vosotros, o ustedes no tienen cabida en Jesucristo, porque ustedes están apartando partes de los dones que son de Jesucristo, esos miembros que están allí preparados para entonces llevar a cabo un propósito. Entonces, si no tienen cabida en Jesucristo, están entonces fuera del orden y no pueden ser entonces llevado a cabo esa vocación en la cual Dios está llamando para esa unidad. Entonces, amado hermano, como ministro, usted tiene entonces que pedirle al Señor en oración, Señor, revélame, porque esto se conoce por fe, que es revelación. Así que vemos claramente que ellos entonces no tienen cavidad para Jesucristo. ¿Por qué? Porque no creen los dones espirituales. Porque al no creer los dones, las manifestaciones, las lenguas, entonces no creen en los dones espirituales del Señor. Así que si ellos fueran estado, por ejemplo, cuando la enseñanza de Pablo, pues Pablo les dijo a su iglesia, cuando fue a los Corintios, doy gracias a Dios que yo hablo más lengua que todos vosotros. ¿Ve? Eso es en 1 Corintios 14, 18. Doy gracias a Dios que hablo más lengua que muchos de vosotros. Pero dice en el versículo 19, pero prefiero hablar 5 palabras con entendimiento. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. O sea, entendible, que hablen y sepan, o sea, que venga la palabra, la lengua, pero palabras para qué? Con interpretación, para que sea la iglesia edificada. Que hablar 10.000 palabras en lenguas desconocidas. ¿Ve? Entonces, todo es un orden, todo se lleva a qué? Con un orden perfecto de la palabra, pero no pueden estar por fuera entonces los dones espirituales. Así que este hombre estaba errado completamente, aunque era el presidente de las misiones de Sudán, pero este hermano no escatimó palabras para decirle la verdad y decirle que estaban incorrectos, que no podían hacer eso. Tienen que tener entonces todos los dones allí colocados en la iglesia. Entonces, vemos que entonces Pablo dijo, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 1.000 en lenguas desconocidas, que no van a hacer nada al creyente. Ahora, el Señor nos dijo claramente en 1 Corintios 14, 39, la enseñanza, que lo dijo Pablo, procurad profetizar, mas no prohibáis el hablar en lengua. ¿Ve? Prohibir, o sea, procurar profetizar, pero no prohibir hablar en lengua. O sea, que la profecía es más que la lengua, pero tiene que estar todas juntas. ¿Por qué? Porque la profecía, Dios va a enseñar qué está al futuro y qué se debe hacer, pero viene a través pues, de una lengua, porque la lengua es que le puede dar una profecía también
porque tiene que venir intérprete. Si alguien habla lengua extraña, pida que la interpreta, dijo el Señor, a través del apóstol Pablo, porque así estaba desordenada la iglesia de allá, de los corintios, pero para eso llegó entonces el fundador, el cual fue el apóstol Pablo, que puso todo en orden. Y así como estaban desordenados allí, aquí hay muchos desorden también, pero Dios quiere poner orden en su iglesia, pero que no puede entonces estar fuera del cuadro las lenguas, ni las profecías, ni los dones, sanidades, ni las operaciones del Espíritu Santo para sacarle provecho, porque Dios lo puso para ese propósito. Y entonces vemos que no impida entonces procurar profetizar, mas no prohibirá el hablar en lengua. Y lo que ellos están haciéndose, esta gente allá, y están haciendo hoy, podemos hablar, amados hermanos, que están haciendo es prohibir el hablar en lengua. Y si prohíben el hablar en lengua, entonces están fallando, no están dando en el blanco, están prohibiéndole una parte del cuerpo que tiene que estar manifestándose en la iglesia para los creyentes, para que venga entonces ¿qué? Esa perfección a la iglesia. Por eso está llamando el Señor a una unidad para un propósito. Y está llamándose ¿qué? A los ministros, a unirse una vocación, que el cual es llevar a esa iglesia a la perfección. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, vemos que el hablar en lengua es un don divino de Dios, el cual pertenece a la iglesia hoy, como le perteneció allá en el principio. Eso es exactamente la verdad. Si lo es así, así lo enseña la Biblia. Es un don divino y cuando usted trata de hacerlo a un lado, es como si usted negara el nuevo nacimiento y negara todo lo que Jesús enseñó. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ve usted? Tremendo esto. Si usted niega los dones, si usted niega los ministerios en la iglesia, Efesios 4:11, entonces usted está negando el poder de Dios. Usted está negando la manifestación de Dios a través de su Espíritu Santo para provecho, porque eso fue lo que Dios colocó en la iglesia, sacarle provecho a todas estas partes que Él tiene para su pueblo y su pueblo escogido. Sigue diciendo aquí entonces, ahora usted puede irse al otro extremo en esto, como muchos lo han hecho, pero yo estoy diciendo que tiene su lugar. Es como un par de zapatos cuando usted compra un par de zapatos, lo cual la lengua está allí, ¿correcto? Cuando usted está en el cuerpo de Cristo, Dios tiene todo puesto en la mesa. Hermano, tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene tolerancia, benignidad, fe, templanza, ¿ve? Entonces todo tiene que estar allí correctamente en su punto, porque Dios no puede escatimar esfuerzo para su iglesia o su pueblo, su escogido, al cual Él está llamando ¿qué? A esa unidad en el Espíritu. ¿Para qué? Para llevar a la perfección a su pueblo, que es su novia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Sigue diciendo aquí, amado hermano, esto está bueno para que tenga usted una idea de lo que son los dones espirituales. Usted como ministro que quizás no la han enseñado, porque es el gran problema. Lo han negado, lo han echado fuera y entonces como no lo predican, no lo anuncian y entonces ya la gente no lo cree. Entonces, porque cuando usted no habla del Señor, Dios no se hace presente, pero cuando usted habla de Él, Él se hace presente. Por eso es el llamado que Dios está llamando a los ministros el día de hoy, a esa unidad, que prediquen su palabra completa, que no le quiten nada y no le agreguen nada, que la ponga como Dios la ha colocado en su palabra allí en la Biblia y Dios se encargará entonces de manifestarse. Dios se va a manifestar, pero si usted no la predica, Dios no se hace presente. No se va a llegar a ese lugar donde usted está predicando. Mire lo que dice aquí, sigue así, dice esto. Si usted me dice, predicador, lo invito a comer conmigo, venga, siéntese a mi mesa. Yo voy a creer que usted me ama. Y si usted tiene frijoles y papas y zanahoria y pollo frito y pastel de calabaza
y nieve y todo allí en la mesa, yo voy a creer que tanto puedo comer para papas como puedo comer frijoles y tanto puedo comer pollo, como puedo comer pastel, todo está en la mesa. Y la única cosa que yo tendría que hacer es decir, por favor, ¿me pasa el pastel? Yo creo que sin ningún recelo, pues usted me ama y usted me contestaría, seguro, mi hermano, coja un buen pedazo, ¿verdad? Y si yo dijera, por favor, me pasa las papas, usted contestaría, seguro, mi hermano, aquí está, ¿ve? Entonces, ¿por qué? Porque usted está siendo invitado a comer en un hogar y el hermano, como lo invitó, le tiene tanta confianza, dice, no, tome, coma lo que usted quiera, y tiene toda la mesa servida. Debe escoger lo que a usted le guste y hace selecciones y pásenme, yo quiero comer esto, comer aquel pastel, comer papas, comer pollo y lo que está allí a la mesa, porque usted ha sido invitado a cenar, a comer allí con su hermano. Pero dice, ese es un ejemplo. Ahora, así como se sirve en una mesa a un hermano que lo invita y vemos que la gracia de Dios, que toda bendición redentiva por la cual Jesucristo murió y compró por su sacrificio allá en el Calvario, está puesta entonces ¿qué? En la mesa. Alabado sea el nombre del Señor. Y cada creyente está sentado delante de ella. Aleluya. Si necesito unidad, sanidad, yo únicamente digo, Padre, pásame la sanidad. Si yo tengo en mi plato y me como un buen pedazo de la sanidad. Ahora, si usted desea morirse de hambre, bueno, esto es cosa suya. Sí, Señor. Porque las profecías y el hablar en lengua, si las rechaza, entonces quiere morirse de hambre. Porque todo eso está en la mesa puesta para que usted coja un pedazo de eso. Señor, yo necesito provisión. Tengo esta necesidad. Agarre una porción de la porción de yo soy Jehová, tu proveedor. Señor, yo necesito sanidad para mi cuerpo. Agarre una porción porque está puesta en la mesa y es para usted y de ese don de sanidad. Así que Dios ha colocado entonces todo eso allí en la mesa para sus hijos, para los creyentes, para que ellos puedan tomar con gusto, placer lo que ellos deseen y no entonces pasar hambre, porque si pasa hambre es porque quiere, porque todo está puesto allí a la mesa del Señor. Esperemos que el Señor no le entre, no estorba entonces la incredulidad. Aquellos que no creen, no le estorba para nada. Él quiere la unidad para el propósito del cual Dios los ha llamado. ¿Qué? A ellos, a cada uno de los ministros. Y si ellos a la unidad no quieren, entonces quieren morirse entonces de hambre. No quieren el propósito que Dios lo quiere llamar, a la unidad. Así que unos estarán entonces dispuestos para cumplir el propósito y otros no. Como aquel padre que llamó a su hijo allá a la viña a trabajar. Padre tenía 2 hijos y le dijo, padre, le dijo al hijo mayor, ve a trabajar a mi viña. Y él le dijo, sí voy, papá. Pero no, resulta que no fue. Le dijo al menor, hijo, vaya a trabajar a mi viña. Y el menor dijo, no voy. Pero al final fue. Ahora, ¿cuál cumplió el propósito de los 2 hijos? ¿El mayor o el menor? El menor. Aunque el mayor aceptó, pero no fue, no lo hizo, no hizo el propósito de Dios, del Padre. Ahora, para el menor, aunque fue renuente al principio, pero aceptó al final, sí, yo voy ahí. Así es una simbología de nosotros, amado hermano, como gentiles. Él llamó a su iglesia, al pueblo de Israel, ¿para qué? Para que le sirviesen, pero al final no le sirvieron. Todos muchos quedaron postrados en el desierto por incrédulos. Pero nosotros estábamos desparramados por el mundo, haciendo lo equivocado, lo malo, porque los judíos nos tenían como perros, porque éramos idólatras, comíamos todas cosas malas, pero vemos que al final el Señor, cuando hizo el llamado, Señor, aquí estoy. Ninguno de nosotros
fuimos, Señor, yo voy a buscar de Dios, yo voy a buscar del Señor, voy a hacer que algo salgo los problemas porque a buscar de Dios, no, mentira. Nosotros no buscamos a Dios, amado hermano. Él fue el que nos buscó a nosotros. Él fue el que nos mostró el camino. Él fue el que nos enseñó y por lo tanto es la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial que nos tiene llevando aquí su palabra y a cada uno de los que son llamados para hacer el propósito y venir a esa unidad es para que pues, lleven entonces a una iglesia a la perfección, no negando ninguna de sus palabras que están aquí escritas. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces veamos entonces que el propósito para la cual Dios quiere la unidad de los ministros, del ministro del Evangelio, es para llevar a un propósito, y el cual vemos aquí, Efesios, la palabra que hemos leído, Efesios 4, el versículo 4, lo que dice: un cuerpo, un espíritu, como sois llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros, pero a cada uno de vosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. ¿Ven? Él cumplió entonces el propósito, el Señor Jesús. Él cumplió todos los requisitos que le ha sido impuesto a él para que vino a esta tierra. Fue a rescatarnos del pecado, a salvarnos de la condenación, de la maldición que había en nosotros. Él se hizo maldición por usted y por mí, amado hermano. Él se hizo muriendo en la cruz, colgado allí, porque eso es lo que estaba escrito. Maldito el hombre que se ha colgado en un madero. Y él fue colgado en un madero por causa nuestra. El que tenía que estar nosotros colgado en un madero eran nosotros, por incrédulo, por desobediente, por idólatra. Pero él no le importó sufrir por usted y por mí, amado hermano. Fue allí a la cruz del Calvario para llevar allí entonces el vituperio, los golpes, el rechazo de la gente por causa de nuestros pecados. Así que por sus llagas fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados, dice la escritura de Isaías 53. Así que fue la gracia y la misericordia. Por eso él quiere entonces llamar entonces a la unidad, unidos para un propósito, llamarlo para que usted pueda ponerse allí en su lugar y tener la vocación para el cual Dios lo ha llamado y que usted específicamente esté en ese lugar. Por eso dice allí, entonces que el versículo, si él cumplió el propósito, entonces él dice, seguí mis pisadas. ¿Ves? Él no dejó ejemplos, lo he dejado para que sigáis mis pisadas, dijo el Señor. Entonces dice, el Señor Jesús fue entonces el único, el uno con el Padre para cumplir entonces el propósito. Y era la que era responsabilidad. Y ahora es responsabilidad el Señor de él para traer entonces a nosotros a vida, porque estamos muertos en delito y pecado. Ahora, él entregó entonces ahora el ministerio que él ha constituido allí en Efesios 4:11. Ese ministerio que lo está llamando como ministro a cada uno que entren en esa unidad para un propósito. Y el propósito está específico allí. Efesios 4:11, por eso decimos, amado hermano, que no puede estar fuera del cuadro ni los dones espirituales ni el ministerio quíntuple, el cual es Efesios 4:11. Así entonces, el propósito lo vemos claramente, Efesios 4:11, dice allí, él mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y doctores. ¿Ve? Entonces, 5 hombres que dice que son ¿qué? 5 ministerios, pero el mismo espíritu trabajando en cada uno de ellos. O un mismo ministerio, pero en 5 oficios diferentes, el cual es hecho por el mismo Dios
y un llamado que hace para que sea entonces unido para el propósito. Ahora, mire cuál es el propósito, que es lo que estamos hablando, unidos para un propósito. Primero, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Entonces, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, vemos claramente el propósito del Dios Todopoderoso, el propósito que Él quiere entonces llevar a esa unidad a su pueblo. ¿Por qué causa? Porque Él tiene entonces un llamamiento para esos ministros, un llamamiento para ese grupo de hombres que Él ha colocado en la iglesia para llevar a cabo la perfección de la iglesia. Así que es la unidad, unidos para un propósito. Ese es el tema que estamos desarrollando y vemos entonces para cuál es el propósito. Ahora, si usted ve, como le dijimos, Él tiene entonces la mesa servida allí para su pueblo, la mesa servida para los creyentes. Usted no puede pasar, si usted pasa hambre es porque usted quiere, porque Dios tiene palabra en abundancia. Dios tiene abundante pan para usted, tiene bastante vino, que es la revelación para usted, tiene bastante aceite, que es la unción del Espíritu para usted. Ahora, si usted quiere pasar hambre es porque usted quiere pasar hambre, pero Dios le está poniendo la mesa, el plato, allí está servida. Ahora, nosotros humanamente empezamos a una ensalada y empezamos a coger. No me gusta la cebolla, no me gusta el pimentón, y lo apartamos a un lado, para allá y para acá, porque esto no me provoca, no me gusta. Pero aquí, este plato que da Dios, exquisito, que es su palabra, el pan de vida, usted no puede apartar nada. Si tiene cebolla, cómasela. Si tiene ajo, cómalo. Si tiene pimentón, cómalo. Tomate no es muy ácido, cómaselo. Porque eso todo le sirve para qué? Para que el cuerpo vaya creciendo en perfecta fuerza, unidad. Lo que Dios requiere de ese cuerpo perfecto, el cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso que llaman a los ministerios unidos para un propósito. Si vemos entonces que Dios, mire cómo el cuerpo va creciendo, dice la Biblia allí. El cuerpo va creciendo cuando va comiendo, alimentándose y nutriéndose cada miembro del cuerpo. Dice el versículo Efesios 4:15. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en toda cosa en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo está arriba, el cuerpo está abajo, ¿ves? Entonces, aquí, esta es la que manda, pero el cuerpo tiene que obedecer, ¿cuál es la iglesia? Del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por toda la juntura de su alimento que recibe según la operación cada miembro conforme a la medida toma aumento. O sea, ¿qué va creciendo el cuerpo? El cuerpo edificándose en amor. Pero ¿cómo lo lleva esa edificación? ¿Cómo va preparando ese cuerpo? ¿Quién están los responsables para darle ese alimento? ¿Quién es responsable para meter las vitaminas allí adecuadas para que ese cuerpo crezca? Los ministros, la unidad, unidos para un propósito, alimentar a su pueblo y llevarlo entonces a tener ese cuerpo fuerte, ese cuerpo vigoroso, ese cuerpo de creyente que estén parados sobre la roca, comiendo sólido, no comiendo leche, porque ya no estamos en el tiempo ya de beber leche, leche de allí, de pecho, sino para comer solo. No seamos niños, sino hombres ya creciditos ya. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, si Dios tiene entonces todo puesto ahí en la mesa para nosotros, ¿qué estamos nosotros esperando? ¿Qué estamos nosotros creyendo? ¿Qué estamos nosotros buscando? ¿Cómo nos alimentamos entonces?
Dios tiene entonces el alimento para cada uno entonces conforme a su voluntad agradable y perfecta. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso él pone entonces que él repartió. Hay repartimiento de dones, más el mismo Espíritu es. ¿Ves? Hay repartimiento de ministerio, más el mismo Señor es. Él es el entonces que llama, Él es el que escoge y Él es el que pone para que tenga aquel hombre la vocación, el cual es llamado. El evangelista tiene que ser evangelista, salir a evangelizar a la calle, a los campos. El pastor se encarga de allí de su rebaño, allí en la iglesia, alimentarlo. El apóstol es un enviado, sale a fundamentar iglesia. El doctor se dedica a poner la escritura cada una en su lugar y darle la enseñanza correcta. Y allí vemos entonces cada uno que están puesto allí. El profeta es el vidente de Dios, el que tiene la vista más amplia, que puede ver más lejos, el que tiene el conocimiento que Dios puede venir a él y darle visiones. Y allí entonces esas visiones traerla a la iglesia, a la enseñanza. Y cada los hombres que están allí, en los dones, el cual que no puede estar negándolo, que no puede estar fuera de la iglesia, tiene que estar puesto ¿para qué? Para llevar entonces a un crecimiento, a una estatura de perfección, el cual es el propósito que Dios quiere entonces que estén llamándolo a esas unidos para un propósito, el cual Dios está llamando y haciendo, dando la vocación para cada uno de ellos. Así que, amados hermanos, hemos llegado al final de este tema y queremos entonces orar para ser despedidos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, por el tiempo, Señor, que nos ha dado estar aquí en este lugar, Señor, llevando, Señor, tu santa y bendita palabra. Gracias te damos, Señor Jesús, por abrir nuestros labios, Señor, y poner la palabra, Señor, acorde, Señor Jesús, como usted, Señor, tenía, Señor, en su parte, Señor, desde antes de la fundación del mundo, sabía que no estar aquí, Señor, llevando estas palabras que ha puesto en nuestros labios. Padre Santo, damos gracias por cada uno de los oyentes, Señor, que han estado atentos a tu voz, Señor, y te pido, Señor Jesús, que le abra, Señor, el entendimiento a sus corazones, que pueda, Señor Jesús, ellos sean edificados y que puedan entender, Señor, el propósito y a cada uno de los ministros, Señor, que ellos sepan, Señor, el llamado, Señor, el cual el Señor está haciendo, Señor, para que puedan estar allí parados, Señor, a través, Dios, de tu Espíritu Santo y llevando, Señor, a un pueblo a esa unidad, a esa perfección, a ese crecimiento de plenitud de la edad de Cristo. Oh, Padre eterno, te damos gracias por ellos, Señor Jesús, y ahora, Señor, enseña a cada uno de ellos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, y que ellos entonces sean aprendidos, que o aprendan por ti, Padre eterno, para que ellos puedan también saber que hay un Dios poderoso que les quiere, que les ama y que quiere lo mejor para cada uno de ellos. Bendice a aquellos que están allí, Señor, en necesidad. Bendice a aquellos que están, Señor, enfermos. Se ha hecho en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada uno, Señor, tomando, Señor, de allí de la mesa que tú tienes para ellos, Señor Jesús, si sanidad, que tomen la porción que necesiten. Si es provisión, que tomen la porción de también que necesiten. Oh, Padre eterno, tanto que tiene usted para nosotros, Padre mío. Oh, Señor Jesús, ayúdanos, Señor, a también a estar allí, Señor, cada día, Señor, más, Señor, buscando de ti en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor. Ayuda, Señor Jesús, a tu pueblo, Señor Jesús. Bendícelo grandemente, Señor, alrededor del mundo. Pues te lo pedimos así en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Bueno, vamos a despedir entonces y le damos las bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Dios te bendiga, hermano. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo
esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.